Título de la prédica para el día de hoy: consultar. ¿A quién consultas tú? ¿A los seres humanos? ¿De quién pides consejo? En primera medida, ¿cuál es tu primera fuente de consulta? ¿A quién vas a pedirle no la opinión, sino su orientación, su consejo, su dirección? ¿Quién es esa primera persona que tú lo haces? Y Pablo enseña también esto acá. Entonces dice a partir allí de versículo 16, él había explicado en los anteriores que él había recibido la buena noticia por revelación directa de Cristo, camino a Damasco, y contó su historia, cómo quedó ciego por 3 días, pero en esos 3 días, en aparente eh, tribulación por quedar ciego, sintió la presencia de Jesús y entendió el llamado y el propósito de su vida y transformó su manera y su estilo de vivir 180 grados. Y en lugar de perseguir la iglesia, se dedicó a seguirla y a promulgarla mediante la palabra que es Jesucristo. Y entonces él dice, verso 16, que a Papito Dios, y luego de que pasó eso, le agradó, o sea, luego que le pasó todo eso camino a Damasco, al Padre del cielo, le agradó revelarme a su Hijo, a quien, a Jesús. ¿Para qué, Papito Dios le reveló su Hijo Jesucristo a Pablo? Y dice él, pues para que proclamara a los gentiles, ¿qué cosa? La buena noticia acerca de Jesús. Él entendió que la mejor noticia que uno puede tener es Jesucristo y que es buena. No dice la mala noticia, dice la buena noticia. Las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna en el infierno. De eso se trata, de proclamar a Jesús. Él no vino a condenar el mundo, él vino fue a salvarlo, a darle vida eterna en el cielo, allá, con el que le agrada, Papito Dios. Y dice que cuando esto le sucedió a Pablo, dice él, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Escuche, ahí está la clave de esta prédica. Usted no se apresure a consultar a seres humanos. Cuando usted esté inquieto, cuando usted no sepa cómo resolver una situación, no se apresure a consultar seres humanos. Consulte seres divinos. Consulte al Padre, consulte al Hijo, consulte al Espíritu Santo. Ellos son seres divinos. Un un solo Dios en 3 personas distintas. Y puedes consultarle a cualquiera de los tres. A los tres, cualquiera. Ni siquiera a los ángeles. No, ni arcángeles. No. Si la primera persona que consulta es a Papito Dios, o a Jesús, o al Espíritu Santo, o a los tres, o al Dios, al único, al verdadero, expresado en 3 personas distintas. Eso es lo que está diciendo ahí. No se apresure. Así hizo Pablo. Siempre esta fue su premisa. Tal vez esta es la prédica más importante para usted si es creyente. Esta que está hoy aquí, ante sus ojos. No se apresure a consultar. Y eso incluye todas las áreas de su vida.
Tengo problemas de salud. No se apresure con consultar al médico. Él no está diciendo que no lo consulte. Ahí no dice que no lo consulte. Le está diciendo es que no se apresure. Es decir, está diciendo antes de coger y ser llevado por la emoción, por el afán, primero consulte a Dios, como lo hizo Pablo. Primero consulte lo divino, lo espiritual, lo sobrenatural. Y después sí consulte lo humano, con base en la dirección que primero le dé Dios, pero no haga al revés. Aquí hay gente que primero le gusta consultar a Google, le gusta consultar ahora a las inteligencias artificiales, a ver qué opinan, a ver qué dicen, a los médicos, a personas. No, no se apresure. Primero consulte lo divino y después sí consulte en base a las instrucciones que le dé lo divino. Entonces usted hace lo que tenga que hacer, lo que Dios le dice. Si Dios le dice, bueno, hijito, ya vino aquí, estuvo en oración conmigo, vaya donde tal médico, usted lo hace. Vaya y hable con los pastores, usted lo hace. Vaya y hable con tal obrero maduro de la iglesia, vaya, hágalo. Pero no se apresure a primero al humano. Vean lo que dice ahí. Por eso está resaltado y por eso el título de la prédica es consultar. No se apresura. ¿Dónde están tus consultas? Cada vez que tienes situaciones difíciles, ¿a quién consultas primero? ¿A quién te apresuras a consultar? Y él está diciendo, lo primero debería ser Dios, en cualquiera de sus tres personas. Y por eso Pablo dice, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Yo no, lo primero que hice no fue consultar con ningún ser humano. Y lo va a explicar ahí para abajo. Es decir, el primero buscó la revelación, el rema divino, y después sí actúa con base en lo que le diga esa revelación. Y lo explica, mire, verso 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo, es decir, para consultar y pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Mire lo que está diciendo. No me apresuré a ir a Jerusalén a pedir consejo de los que eran apóstoles. ¿De quién? De Pedro, de Juan, de Bartolomé, de Andrés, de Simón, de Judas, no dice de Iscariote, el otro, de cualquiera de esos 11, 12 con Matías. Eso dice, tampoco me fui a eso. Y estamos hablando de los apóstoles que caminaron con Jesús y los que fundaron la iglesia primitiva allá en Judea. Tampoco me apresuré. Primero lo hice con Dios. Vean cómo lo explica. Pudiendo ir a donde esos 12 eran los duros de la dureza, pues estuvieron ahí con Jesús. Él dijo no, porque siguen siendo humanos. Primero lo divino, y lo está explicando. Mire la talla de lo que está diciendo. La talla de lo que Pablo está diciendo. Qué consejazo el que nos da hoy. Muy precioso, muy profundo. Y es un señor consejo, pero mucho. Y dice, en cambio, en lugar de ir a consultar gente, sino primero dice, vean, en cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. O sea, se fue a un retiro, solito, con Dios. Se retiró a hablar con él, a consultarlo a él. En cambio, en lugar de ir a consultar gente, dice, me fui a la región de Arabia, allá a un sitio donde estuviera solo. No dice qué exactamente qué región de Arabia, pero se fue y se retiró. Y después de que fue y se retiró, ahí sí regresó a la ciudad donde fue convertido, en Damasco. Y dice, verso 18, y luego
3 años más tarde, o sea, ¿cuánto tiempo duró consultando solo a Dios? Ahí dice, solo consultando a Dios, 3 años. 3 años más tarde, ahí sí fue a Jerusalén para conocer a Pedro, al apóstol Pedro, y me quedé 15 días con él. Verso 19. El único otro apóstol que conocí en esos 15 días fue a Santiago, el hermano del Señor, el hermano de sangre, al que también llamaban Jacob, al que escribió la carta que está ahí, el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Después de 3 años de estar a solas con Dios, fue y conoció y dijo, seguro Dios le puso en revelación. Le dijo, bueno, ahora sí es hora de que vayas y conozcas a los apóstoles del Cordero, es decir, a los que caminaron con Jesús. Y solo se vio con Pedro, que sí caminó con Jesús, y el hermano, pues era el hermano de sangre, pero no era de los 12 apóstoles, Santiago. Lo que pasa es que él también se convirtió, y Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén, y Pedro el apóstol. Y dice, después de estar con ellos 15 días, pero pasaron 3 años, él dedicado a consultar a Dios. Y después fue y consultó y pidió la opinión de hombres. Lea con cuidado. Eso es lo que dice ahí. Y esta es una enseñanza muy profunda. Aquí hay gente que no. Señor Dios, no, no, hey, vámonos para internet. A consultar internet. Vámonos a consultar a ver qué dice Gemini. Vamos a consultar qué dice ChatGPT. Vamos a consultar qué dice la gente. Y parece que el último que consultan es a Dios. No, 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 no. Hay que apresurarse a consultar lo divino. Tampoco le está diciendo que te 3 años consultando. Todo depende de la revelación que usted tenga. Porque hay veces que hay que actuar rápido, como en estos días. Señor Dios, ¿qué hacemos? Nuestros hermanos colombianos están pasando necesidad por el terremoto, por los sismos que ha habido. ¿Qué hacemos? Enviamos plata, compramos alimentos, compramos medicamentos, herramientas. ¿Qué hacemos? Señor Dios. Y eso es de afán. Eso no va a esperar 3 años para ver qué hacemos. Y él dice, coja esta plata de la iglesia y vaya con Cínel. Coja esta otra plata y póngala en tal lado. Ay, gracias, Señor. Y uno hace, porque en ese caso es de afán. En este no. Él duró 3 años porque Dios lo estaba formando. Acuérdese que Pablo venía de ser del comité de los fariseos, enseñado con Gamaliel, uno de los duros maestros de los fariseos, con costumbres y culturas místicas propias de esa religión. Y Dios tenía que quitarle primero que desaprendiera lo que aprendió mal, porque había aprendido mal, porque el Antiguo Testamento se lo habían llenado con cosas que no eran correctas. Tenía que desaprender Pablo lo que aprendió mal. Y en eso se gastó 3 años, desaprendiendo lo que aprendió mal. Y entonces usted ya lo entiende y dice, ay, claro, él tuvo que gastar ese tiempo. ¿Para qué? Para llegar con un corazón limpio y poder hablar el mismo sentir, el mismo espíritu, la misma palabra con Pedro y con Santiago, porque ellos sí ya la tenían. Entonces, 3 años limpiando Dios lo que había aprendido mal y volviéndolo a la verdadera doctrina, esa, en 3 años. Entonces ellos podían hablar el mismo sentir, el mismo espíritu, ya con Pedro y Santiago, que usted lo entiende. Y él dice aquí, miren lo que dice,
Verso 20. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les estoy diciendo. Bueno, en este caso lo que él escribió. Todo esto que escribí no es mentira. Así me pasó. Y fui y hablé con ellos y después de eso, no es mentira. Mire que Pablo no dice aquí, juro por Chuchito, juro por Dios santo que lo que estoy diciendo no es mentira. No, no. Él es consecuente con la palabra. No jure ni por la tierra, ni por el cielo, ni por su mamá, ni por sus hijos, que esto que está... No, no, no. Declaro delante de Dios que lo que estoy diciendo aquí no es mentira. Él no jura por la tierra, ni por el cielo, ni por nadie. Simplemente declara y dice, esto que estoy diciendo es verdad. Y así ocurrió. Y así fue como pasó conmigo. Y da su testimonio. Esto es lo que está haciendo aquí Pablo, es dar un testimonio. Desde antes que era perseguidor, cómo Jesucristo lo cambió, cómo transformó su vida. Pero de ahí en adelante empezó a vivir la vida cristiana como consultando a Dios y dejando que le cambiara esa antigua manera de vivir. He aquí, él es una persona nueva. Si alguno está en Cristo, y él, nueva persona es. Dios lo transformó y hizo un proceso con él de 3 años para que pudiera hablar en el mismo sentir con los otros apóstoles. Qué impresionante, qué enseñanza tan profunda. Pues cuando usted consulta, Dios recibe el reino y usted actúa en consecuencia. Saulo no volvió a ser Saulo. Saulo se convirtió en Pablo y a partir de ahí fue un Pablo. Pero ese proceso de santificación y de limpiarlo le costó 3 años, pero lo hizo porque fue la primera revelación que recibió y lo dejó hacer. A Dios su trabajo. Dejó transformar su mente, sus emociones y su voluntad. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y lo logró. Y después de eso dice, ahora sí puedo ir a hablar con él. Porque tengo el mismo espíritu, la misma fe, la misma creencia en Dios, un solo evangelio, un solo espíritu, un solo Dios. Gloria a Él. Y gracias, gracias Dios por este desafío. Gracias Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas